Muy buenas tardes, seáis bienvenidos a una nueva entrega en Sports Media Elche de Más allá del verde. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Luis Fando, Community Manager del Elche Club de Fútbol. Hola Luis, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer de estar aquí contigo. En esta sección recién estrenada en Sports Media Elche en este año 2023 damos voz a todo aquello que rodea al fútbol pero que la gente no conoce tan a fondo, como si de un futbolista o un entrenador se tratase. En tu caso, Luis, eres un ejemplo un poco atípico, pues sí, eres bastante conocido en redes sociales por tu buen hacer en el Elche Club de Fútbol, junto a todo el equipo que formáis y que lleváis a cabo la comunicación digital del club. Cuéntanos cuándo llegas al club de la mano de Patricia, es directora general ilicitana, cómo lo haces, de dónde venías, si tenías experiencias previas en equipos más pequeños. Infórmanos un poco de cómo llegas. Bueno, yo soy uno de esos niños que desde que era muy pequeño soñaba con ser periodista deportivo, que toda su vida ha girado en torno a ese sueño, ha tenido la fortuna, porque mucha gente no la tiene, ¿no?, de poder pelear también por ello. Desde muy pequeño ya empecé a colaborar con medios digitales, primeros artículos con falta de ortografía, con una noción de fútbol lamentable. Pero poco a poco, si vas esa línea, vas alcanzando metas y ya empecé a hacer prácticas en medios locales, das el salto al periódico en papel, como es el periódico Aragón, que es una de las cabeceras más importantes de todo Aragón, te fogueas, empiezas a escribir información del Real Zaragoza, que ahí es la cumbre, y ahí un poco que cumplía ese sueño, ¿no?, de ser periodista deportivo. Pero salió una oportunidad en el camino que era entrar en el departamento de comunicación del Real Zaragoza y para mí se me abrió un mundo, que era el de la comunicación de club. Nunca me lo hubiera planteado, nunca hubiera podido imaginar cuando yo estaba estudiando que los clubs iban a desarrollar ese poder de absorción de la comunicación, de crecimiento y de poder también un poco innovar de esa perspectiva, ¿no? Que cuando estudias periodismo siempre piensas que el futuro es una redacción 40 años o con un micrófono de 50 años y te das cuenta, ¿no?, cuando haces ese salto de cómo está cambiando toda la comunicación. Y es ahí cuando ya me empieza a gustar mucho, ¿no?, el trabajo en un club de fútbol, y decidí seguir formándome y dejé esa etapa en el Zaragoza y me fui a la Liga a hacer un máster de dirección deportiva y de tecnificación, y a mitad de ese máster salió una posibilidad de hacer unas pequeñas prácticas en el Elche y de 3 meses. Entonces me apeteció mucho, mientras hacía ese máster, que ya tenía la mitad, pues vivir una nueva etapa, pero una etapa que en principio iba a ser corta porque iban a ser apenas unos meses, y me apetecía mucho pues descubrir una nueva ciudad, una nueva cultura, un equipo de fútbol gigantesco, histórico, que cualquiera persona que le guste el fútbol, no siendo de Elche, pues ya sabe la magnitud que es. Y demás, recuerdo que en esa época estaba ese proceso de que el Elche era un equipo de segunda división que apuntaba a que iba a pelear ese playoff. Ya cuando ya se firma todo, esa victoria contra el Rayo 2-3, y yo dije, ostras, qué bonito va a estar esto, que voy a vivir unos meses de esa efervescencia del playoff. Y llegué, y cuando llegué además fue un momento maravilloso, lo digo irónicamente, porque llego, conozco a todo el grupo y nos tenemos que volver todos a casa confinados. Entonces era como un poco la hoja de ruta que estaba establecida. Vaya. Quedó rota en 1000 pedazos y me tenía que volver yo a Zaragoza, habiendo pagado el alquiler. Lo disfruté un día ese alquiler. ¿Un día solo? Sí, espectacular gestión, no fue culpa mía. A disfrutar de este periodo, que el atractivo era vivir en Elche, sentir Elche, ver el Martínez Valero, la cultura, el ambiente, la gente, todo, nutrirme de eso porque es algo que me fascina, y no pude hacerlo, y empecé una nueva etapa con las redes sociales de un club de segunda con una estructura de afición y de masa social gigante, encerrado en una habitación, tanto yo como todo mi equipo, todos mis compañeros y toda la gente que me estaba ayudando a mí a integrarme, me estaba ayudando a mí a conocer todo bien, porque yo soy una persona de fuera, que todo ese bagaje que hubiese podido tener en Elche, que todo ese conocimiento de absorberlo en el día a día no lo tenía. Entonces el aprendizaje era mucho más difícil, y la verdad que yo recuerdo esos meses de pandemia, fueron 2 meses de pandemia tan raros, los recuerdo con mucho cariño, porque es donde creo que se fraguó todo, donde se generó ese nuevo sentido, esa nueva forma de comunicar, esa nueva forma de testear a ver cómo
podíamos comunicarnos con nuestra gente y de empezar a hacer un poquito de ruido en un universo de redes sociales donde competimos con un pelotón de equipos muy parecidos a nosotros en muchas cosas y donde tienes que ser, no sé si muy bueno, pero sí muy audaz y con una capacidad de riesgo que pocos tienen que tener para que tú puedas diferenciarte. Y yo creo que ahí empezamos con la fortuna inmensa que se ascendió con esa situación milagrosa que lo debía el destino al Elche y que por otra parte a mí me repercute porque con eso me quedo en Elche. Si Pere Milla no llega a meter ese cabezazo, igual nos tenemos aquí hablando, igual yo estaría en otro trabajo. El destino. El destino muchas veces tiene estas cosas tan bonitas y a mí me lo brindas. Venías también de un club grande, histórico, gigantesco como el Real Zaragoza. A estas alturas del proceso, ¿en qué situación se encuentra el Elche ahora mismo en posicionamiento, en estadísticas, como club, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Partiendo de la base de cuando yo aterrizo por las circunstancias que había, porque sí que es cierto que no había mucha gente tampoco en el departamento como para... faltaba quizás una figura como yo, de la misma forma que ahora faltan otras figuras que irán, me imagino que viniendo conforme pase el tiempo. Tampoco se podía hacer un trabajo muy exhaustivo porque las circunstancias del club pues quizás no eran las mejores para ello. Entonces, cuando yo aterrizo, el posicionamiento del club en nivel de redes sociales era muy bajo. Apenas arañábamos un top 20. Era, pues, había mucho por crecer, era una zona cero. Y con todo el trabajo que hace todo el mundo durante la pandemia, que jope, la verdad que ahora somos conscientes, yo creo que no somos realmente conscientes de todo lo que se hizo porque en las circunstancias que había era algo sobrenatural. Se empezó a hacer un crecimiento muy alto y a las pocas semanas se pasó de ese top 20 a un top 6 de segunda división. Y ya me acuerdo que lo hablábamos con Sonia, con Antonio, y decíamos, ostras, wow, ¿cómo mola ver al Elche tan alto? Y recuerdo al mes siguiente que decíamos, ostras, nos hemos puesto top 14, igual hemos tocado nuestro techo. Rompíais techos. Y cada vez se rompía más el techo, y me acuerdo un día que dijimos, ya imagínate que nos ponemos top 5 y pasamos a los de Champions, lo conseguimos, llegaron los anuncios, llegaron las colaboraciones con gente famosa, y llegamos a ser en varias ocasiones número 1 de toda España por encima de Barça y Madrid, lo cual es algo que pocos han conseguido. Increíble. Habla muy bien del Elche y sobre todo muy bien de todo el trabajo que se está haciendo, porque de verdad no seremos los que más gente tenemos, posiblemente seamos de los que más cosas hacen a nivel de multifunción, y lo que se hace aquí la verdad es que es para estar muy orgulloso, porque ha habido momentos de absoluta brillantez a nivel de fotografía, a nivel de diseño, a nivel de audiovisual, a nivel de comunicación, a nivel de ingenio, que hablas con otros clubs que están varios peldaños por encima de nosotros y nos alaban, y es algo precioso, porque quiere decir que se han hecho cosas muy, muy bonitas desde la comunicación, y lo más bonito es ver cómo la gente alaba a todo el departamento, alaba a todo el mundo, y de verdad, yo no sé si la gente es consciente, pero es algo que nos emociona, y a mí personalmente, y muchas veces que me sobrepasa, porque son tantos inputs positivos que son hasta emocionantes. Y yo creo que de las cosas más bonitas que hay en un club de fútbol, que es inigualable, que se les feliz a la gente. De momento, Luis, tú has vivido una luna de miel con el Elche. Por ahora no ha habido ningún mal trago deportivo. Es verdad que este año la situación no es como todo el mundo querría, pero bueno, aún se puede conseguir el milagro. Y como te digo, estás en una permanente luna de miel en este club. Te queríamos preguntar, Luis, en un equipo de primera como el Elche, ¿cuánta gente sois en este departamento? Estamos ahora mismo Antonio Chávez, jefe de prensa, Sonia Arcos, fotografía y diseño, está Daniel Sánchez, que lleva el tema audiovisual y también la comunicación del femenino, está Jesús, que nos ayuda con todo el fútbol base, que lo lleva, y toda la comunicación del fútbol base, todo el contenido, y también nos ayuda mucho con muchos aspectos del primer equipo. Luego también está en comunicación, que ayuda mucho también Jorge Pérez, que es tema marketing, comercial, patrocinio, y bueno, también está en nuestro departamento Alejandro Corbí, que es informático, pero bueno, también está con nosotros ayudando en todo lo que se le requiere, y yo con todo
entre otras cosas con todas las redes sociales. Y lo que se ve es que cada vez entra más gente. Por ejemplo, Jesús, que lleva muchísimo tiempo en el fútbol base, lo conoceréis muy bien, y ya está dando el salto al primer equipo, porque lo está haciendo la verdad que muy muy bien. Es un ejemplo de que gente local, gente de aquí, que entra y empieza desde abajo, se puede llegar a consagrar si es un mensaje, como por ejemplo el de Dani, que también entró en prácticas y ya es un fijo, titularísimo, que es otro mensaje para los chicos de la universidad, que si pican, tienen en el Elche quizás una posibilidad que no han imaginado unos años atrás, porque ellos soñaban con esa redacción, ¿no? O ese micro, cubriendo partidos del Elche, pues igual van a tener más acomodo en este club, porque obviamente hay estructuras en primera división y comunicación de 15 personas. Si las matemáticas no nos fallan, harán falta más en el futuro, y yo creo que también eso es sinónimo de cómo está creciendo todo, porque desde que, por ejemplo, me toca a mí llegar hasta hoy, el cambio es abismal en todo, desde material, desde posibilidades, desde repercusión, desde todo, de gente, de material, todo. Es un constante crecimiento en una luna de miel que eso no tiene que acabar. Al hilo un poco de esto que nos estás comentando, Luis, imagina que nos está escuchando, probablemente lo hará, nos está escuchando el community manager del Santa Pola, del Crevillente, de la Murada, del Redován, que probablemente es un chico que es amigo de un directivo, que lleva las redes sociales a su manera, a lo Redován, a lo Murada, a lo Crevillente. ¿Tú qué consejo le darías a esa persona? Que sea él, que se inspire sobre todo, como hemos hecho todos, de lo que han hecho mucha gente, porque siguiendo tendencias, inspirándote, viendo las nuevas corrientes, puede hacer que su equipo humilde triunfe. Hemos visto casos de equipos muy humildes que han hecho muchísimo ruido. En Inglaterra hay clubs que en TikTok de octava división tienen más seguidores que muchos de segunda división en España. Es bastante llamativo, y que desde el plano personal todos hemos empezado en algún sitio, todos hemos entrado en algún sitio por un contacto, todos hemos entrado en algún sitio por una situación más cómoda, pero que es un salto maravilloso. No todo el mundo, es que es como la gente que tiene un canal de Twitch y dice, solo me ven 20 personas. Digo, ostras, es una comunidad de 20 personas, hay 20 personas que están perdiendo tu tiempo por ti. Tú estás en un club de fútbol que igual al campo van 200 personas, pero son 200 personas que están invirtiendo su tiempo, que van a seguir tus redes sociales. Entonces tú te estás dirigiendo a una comunidad, tú estás haciendo un máster de trabajo, porque igual el que está en el Crevillente, igual el año siguiente lo ficha en el Eldense, que ha subido a segunda y necesita 3 tíos en comunicación, y de ahí continúes progresando. Que es el consejo que se le puede dar, es el que yo me daría hace unos años, que es disfrutar, intentar que desde la ética y desde la cabeza hacer lo mejor posible para tu club, y que dejar una huella para que otros la vean. Seguro que tomarán buena nota de un experto como tú. Bueno, Luis, vamos a seguir un poco adelante con la entrevista. Vamos a hacerte una pregunta que no sabemos si te la habrán hecho alguna que otra vez. Creemos que sí. ¿De dónde te surge la idea de los ojitos, la idea del announce, que tan típico, y ese sello que marca cualquier nueva incorporación del Elche en redes sociales? Los ojitos totalmente fortuitos, que podría vender, siempre digo, que podría vender una burra y lanzar un triple. La realidad es que nacen en ese momento en el que no llegaba ningún fichaje del Elche tras el ascenso, y era una absoluta locura. Todos los días decenas y decenas y decenas de mensajes de que no fichábamos, y nacen esos ojos como diciendo, ¡hey! Y están aquí, ¿no? Con ese anuncio que hicimos, recuerdo que era con el Among Us, ese juego que estaba tan de moda, y fueron esos ojitos como diciendo, bueno, ha llegado. Pues entonces eso ya se quedó, porque la gente pues lo identificó, y eso pues fue evolucionando hasta convertirse en una marca, en ese icono que yo creo que explotó con lo de Benedetto, con la gincana de ojitos por toda la ciudad de Elche, ¿no? que hubo bastante gente dándose vueltas por ahí. Incluso le llevaron al propio Benedetto los ojitos para que se los firmasen al aeropuerto, que eso ya fue espectacular, porque al día siguiente, yo creo que eso yo que lo he contado, pero llegó el Pipa a la sesión de fotos y hicimos una foto con el cartel de los ojitos.
Y ¿esto por qué lo llevaba todo el mundo al aeropuerto? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Y se explicamos y me hizo mucha gracia. Entonces es un poco el concepto de una cosa fortuita y ahora ya, incluso dado el caso de jugadores que han venido de incorporación al Elche y dicen, ostras, lo de los ojitos. O sea, ya lo conocían de antemano y es curioso porque a la hora de cuando queríamos hacer fichajes con gente famosa al principio era muy difícil, se empezó tirando de contactos personales y ahora acabó ya pues con una aceptación de gente famosa que quiere hacerlo porque más de un caso, gracias a nuestro anuncio, ha conseguido contratos con otras empresas, o sea que el efecto Elche también... al hilo de esto te queríamos preguntar, ¿cómo diablos contactas con Hasbulla? ¿Cómo diablos contactas con Fabrizio Romano? Sí. ¿Cómo lo haces con Ibai? Al principio supongo que uno dice que sí, a partir de ahí se va generando esa expectación, pero los primeros contactos, bueno, explícanos tú cómo llegar. El año pasado no se detectó ese efecto llamada en muchos casos, porque al principio ya eran más contactos personales. Con Ibai fue con G2 cuando estaba en la empresa y fue bastante fácil porque hasta la fecha ningún club había hecho algo con él. No esperábamos que iba a darle tanta bola, eso nos sorprendió mucho porque de hacer una foto para Twitter, con lo que de importancia es que la persona con más influencia de toda España, casi por encima del presidente del gobierno, suba una foto tuya haciendo una broma con la camiseta del Elche y luego en sus streams esté 2 o 3 días con la camiseta del Elche, es impactante. Eso no tiene precio. A nivel económica, sí, creo que nos dijeron que el paquete total de la acción a nivel de marca al Elche habían sido más de 100.000 euros. Con lo cual, por un precio de 80 euros, que creo que va a quedar las camisetas, pues bueno, no estaba mal. No está nada mal. No estaba mal. Y por ejemplo, el caso de Fabrizio Romano sí que es personal, por contacto directo con él. Y Hasbulla fue no sé si definirlo obra de ingeniería, porque posiblemente ha sido 2 meses tirando de hilos hasta llegar a él y luego ya esperar la respuesta oficial de su manager con el vídeo, que eso ya fue un proceso bastante largo y lo he contado más de una vez. Hubo un proyecto para traer a Hasbulla aquí al Martínez Valero, no pudo porque el chico pues no pudo, estaba de vacaciones en Málaga y para el partido de Almería se intentó, pero fue bastante difícil por tema de traerlo de Málaga hasta Elche, pero sí que se va. Desde luego que eso hubiera sido hubiera estado bastante bien, pero ya se acabó. Luis, ha habido momentos mágicos desde tu llegada, como hemos hablado antes. ¿Cuál ha sido el tuit que más has dicho, ahora lo pongo a gusto? El gol de Pere en el 90 y milla, en la permanencia contra el Athletic. ¿Cómo escribes ese tuit lleno de palabras? El de Pere Milla del gol en el 2, el de gol de Nino en la Romareda. Sí. El de gol de Nino en la Romareda y el de Pere Milla cuando marca, porque es prácticamente el mismo, es aporrear el teclado. Recuerdo que fue todo consonantes. Cuando marca Pere Milla estamos en el estadio Moltó, Lopera y yo viendo el partido en la televisión de ahí. Nos ha chivado Lopera algo, sí. ¿Sí? ¿Lo ha chivado? Sí, algo nos chivó. Casi, eso creo que está grabado. Bueno, eso ya sí que no. Eso ya sí que no lo he visto. Eso es permanente ahí bajo llave. Sí, sí. Y sí que recuerdo ese momento de coger el móvil y dejarte llevar. Hubo otro muy chulo que me gustó mucho cuando marcó el gol Bubó. Ajá. Cuando sí. Fuimos de playo, que además es curioso porque yo me acuerdo que estaba cenando aquí en el Huerto del Cura, porque yo pensaba que eran mis últimos momentos de días en Elche. Cuando era uno digo, ya esto se acaba en el playoff y digo, pues me volveré. Y cuando marcó pues fue como una liberación. Y como había habido tantos comunicados oficiales, era todo el día comunicado oficial, pues cuando hicimos playoff me acuerdo que pusimos comunicado oficial. Somos de playoff, mucho Elche. Eso me hizo mucha gracia porque fue cerrar un círculo. Creo que el del ascenso de Pere, el primero, y el de... hubo uno que me gustó mucho, que es un meme que hicimos con Jorge Pérez, que es el de Pere Milla y Peter Miles, con 4-3-3, un poco como que se infravalora permanentemente todo lo que es Elche, ¿no? Que desde muchos sitios, ¿no? Todo lo que es Elche se le hace menos caso. Se ve permanentemente, ayer en Cádiz se vio, ¿no? Con lo que pasó, y con los jugadores pasa igual.
Peremilla, uno de los jugadores más en forma del fútbol español en esa época, de los más en forma, con amplia diferencia, y no hacía ruido. Pues hicimos esa broma, ¿no? Que si Peremilla fuese inglés y se llamase Peter Miles, estaría todo el mundo hablando de él. Y eso fue me pareció muy chulo por cómo fue, y la verdad que todavía lo seguimos recordando, porque son esos tweets virales a nivel mundial que hacen muchísimo por la marca. Es casi más importante ese tweet, que cualquier que alguna estrategia de marketing que puedes hacer con 5 o 6 personas. ¿Tienes localizado cuál ha sido el tweet top, el tweet que ha llegado a más gente, que ha sido más viral? Imagino que sí. Está el de Fabrizio Romano. Y cuando hicimos lo de los cartones de aficionados en el córner del Martínez Valero, el de Auronplay. Sí. Eso creo que es de uno de los mayores récords de engagement que tenemos a nivel histórico del Elche, ese de Auronplay, porque como respondió, llegó una masa social que barrió. Ahora, Luis, echa un poco la vista atrás. Imagínate que estás en el puesto que estás ahora y un señor llamado Nino marca el gol que marca contra el Sporting B, la Ciudad Deportiva del Molinón, cuando ya todo se volvía a ver todo perdido. Después llegó la final contra el Villarreal. ¿Te imaginas que hubieras puesto ahí? Sí. Mira, en esos momentos yo creo que hay que, por ejemplo, tuitear como si fueses un aficionado. Yo creo que ahí hay que romper, porque en esa época quizás estaba todavía un poco muy oficialista, era todo muy serio, y no se había roto todavía la barrera de comunicación con divertimento, ¿no? Con diversión, y todavía era todo muy sobrio. Ahí me hubiera dejado llevar, y si lloro, pues pondría cosas para que la gente también intentase que llorase. De la misma forma, pues que si yo me siento que estoy completamente desbocado, pues intento que se note. Y si veo a la gente que también, obviamente, si veo a la gente también que está en esa situación, pues jugar con esas emociones. En ese playoff yo creo que hubiese intentado abrir un poco el canal emocional y romper con todo eso. Y intentar jugar con la emoción. Con la emoción, sí. En breve esperamos algunos ojitos en el club. Es el momento de que una mujer ilicitana celebrity, conocida, haga la announce. Pues, y no sé si en este mercado vamos a estar para hacer vídeos de fichajes, porque creo que con la situación deportiva actual creo que tenemos que estar en un tipo de comunicación distinta, porque creo que no es de recibo que ahora, porque sí que había muchas cosas preparadas que lo podamos llevar a cabo, pero sí que se ha tanteado a influencers femeninas, 2 de primer nivel nacional, pero por el momento las opciones que había para hacer vídeos... Todo a su tiempo llegará. Imagino que sí, seguro que es como siempre, como decía Manolo Preciado, siempre sale el sol y todo vuelve a su cauce, pero sí que es cierto que creo que ahora no es un momento para tener esa comunicación por ética. En este momento tal vez piensas que hay que tener un poco más de perfil bajo, ¿no? Yo creo que sí, pero por la gente, porque al fin y al cabo nosotros comunicamos para la gente, y yo creo que no sería tampoco, yo no me sentiría cómodo como aficionado. Yo veo que mi club está haciendo bromas, está haciendo un contenido que sí que es cierto que a nosotros nos funciona mucho y a la gente le encanta, pero hay que saber adaptarse. Quizás, imagínate si ganamos 3 partidos consecutivos, 2 partidos consecutivos y ha cambiado todo, pues igual ahí sí que se puede gestionar algo de las cosas que hay, pero siguiendo el hilo de tu pregunta, sí que está sobre la mesa, y ojalá lo imaginábamos. Ojalá pueda salir, pero no voy a decir más. Bueno, Luis, pues nada, te damos las gracias por tu tiempo, por dar a conocer tu trabajo, el de todo y el de todo tu equipo. Ha sido un placer de verdad conocerte, desearte a ti, a nosotros, a toda la afición, a toda la ciudad de Elche, que en mayo haya un tuit épico con la permanencia del equipo, porque si algo caracteriza a esta franja verde es que obra milagros cuando nadie lo cree.
y es una historia centenaria de franjiverdismo que merece seguir siendo contada en clave de Primera División. Muchas gracias, Luis. A vosotros.